Amén, qué hermoso. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios, pero antes tome la Biblia conmigo y diga, esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón receptivo, nunca más será igual en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Milagro de los errores. Ese es el título. Dios extrae el milagro de los errores. Vamos a leer en Romanos está después de Hechos. Amén. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Todo obra para bien, ¿cierto? Y sabemos que los que aman a Dios, amén, si usted ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Todo obra para bien. Son milagros, este título es milagro de los errores. A veces cometemos errores, a veces no se puede decir, ay, los de la Biblia no cometieron errores, nosotros no cometimos errores. Sí, todos hemos cometido errores, pero Dios extrae el milagro de esos errores. El único que no cometió error fue Jesucristo, que estuvo aquí en la tierra, pero nunca cometió error. Entonces Dios extrae milagros de esos errores. Los errores son nuestros, no de Dios, amén. Pero todo le ayuda para bien. O sea, todo lo Dios lo transforma para bien. En Génesis 16, 3, 4 dice, Sara quiso ayudar a Dios, ¿cierto? Y también Génesis 17, 20, ¿cierto? Dios toma el error de Ismael. Primero que nada, Sarita quiso ayudar a Dios. Dios le dio, ¿cierto? A Abraham, a los 75 años, le dijo que iba a tener un hijo, que acá sí era imposible. Sarita tendría 65 años, ¿amén? Pero ya en ese tiempo ya la mujer dejaba de menstruar. Pero pasaron 25 años, pero después que estuvieron en Canaán, después de la promesa, 10 años después, Sara le dijo a Abraham, mira, no tenemos hijos, allégate a mi esclava. Y tuvo un hijo de ahí que se llamó, le pusieron Ismael. Ese fue un error, o sea, el hijo no fue un error, el que fue un error es lo que ellos hicieron, que Sarita quiso ayudar a Dios, entonces quiso que tuvieran un hijo antes de que Dios le dijera. Por eso que cometemos errores, pero Dios extrajo de ese error una bendición. Entonces, ¿por qué? Porque Ismael también nació y también fue bendecido por Dios, porque recuerde que es del linaje de Abraham. Entonces fue bendecido. Dios toma ese error, ¿cierto? Y lo convierte en bendición, porque también le dijo que Ismael iba a ser bendito. Ahora en Mateo 1:2, Abraham, bisabuelo de José, bisabuelo de José, ¿cierto? Dice, primero Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob, ¿cierto? Tuvo a varios hijos, pero uno de los hijos de Raquel fue José y Benjamín. Entonces Abraham fue bisabuelo de José, bisabuelo, porque abuelo sería Isaac y papá sería Jacob. Entonces fue bisabuelo. Dios toma de los errores, de nuestros errores, Dios toma de los errores y hace milagros. Eso fue un milagro, José fue un milagro, fueron milagros de Dios. Jonás huye de Dios y viene la tormenta. En Jonás 1, 3, 4 y Jonás 1, 15, 17 y Jonás 2, 10. Vamos a ver, Dios manda a Jonás a Nínive a predicar, pero él no quiso, él tomó otro barco que fue a Tarsis y tuvo que pagar el pasaje. Entonces, pero Dios permitió una tormenta. Ese fue un error porque fue una desobediencia, pero Dios permitió una tormenta en el mar. Entonces todos echaron suerte. ¿Y saben dónde estaba Jonás? Estaba en el fondo del barco y estaba durmiendo. Entonces vino el capitán y le dijo, ¿qué haces tú, dormilón? Clama a tu Dios. Y echaron suerte y cayó sobre Jonás. Entonces él les declaró que realmente Dios lo había llamado a Nínive.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que todo eso la Biblia lo dice así, que dice, échenme al agua, dice Jonás, y se va a calmar el mar. Entonces Jonás como que no le importó mucho su vida, échenme al agua, ¿cierto? Porque había un error de desobediencia, pero lo echaron al agua y realmente se calmó. Claro que antes de echarlo ellos clamaron, ellos dijeron, Señor Jehová, que no venga sobre nosotros un castigo por echar a este hombre al agua, y al echarlo al agua inmediatamente se calmó el mar. Pero Dios tenía, por eso digo, milagro de los errores. Había un error, cierto, pero Dios tenía un pez tan grande que dice que no masticó a Jonás, sino que lo tragó. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y la Biblia dice que ahí clamó Jonás y le dijo, Señor, seguramente le dijo, perdóname, Señor, fui desobediente, cometí un error. Pero Dios extrajo un milagro y no quedó en el pez, ni tampoco lo vomitó, gracias a Dios que no fue por el otro lado, sino lo vomitó, pero lo vomitó, dice, a la orilla del mar. Tampoco lo vomitó en el mar, sino a la orilla del mar. Y resulta que Dios le dijo al pez que lo vomitara. Dios mandó al pez que lo vomitara. Entonces, y fue echado. Entonces, lo hermoso fue que el pez lo vomitó enterito. Pero Dios hace el milagro de los errores. Ahora en Salmo 37, 23, 24 dice, los pasos del hombre son ordenados por Dios. Amén. Los pasos del hombre son ordenados por Dios. Aunque parece que el hombre caminara solo, pero en realidad los pasos del hombre son ordenados por Dios. Estamos hablando de un hombre de Dios. Entonces Dios le ordena sus pasos. En Génesis 22 dice, Abraham dijo que Sara era su hermana. Entonces Abraham tenía 100 años, ¿cierto? Después, pero cuando Abraham estaba cruzando, ¿cierto?, para llegar a la tierra, Abraham tenía miedo porque Sara, a pesar de que Dios le había llamado a Abraham, le iba a dar un hijo, pero ya Sarita tenía 65 o tal vez 70, no se sabe, porque un tiempo que pasó, pero dice que tenía miedo porque la Sara era hermosa. Entonces tenía miedo que lo mataran a él y dejaran a la Sara viva. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la tomara el rey y todo eso. Y claro que la tomó el rey, casi se acuesta con ella. Entonces, pero Dios mató del sueño al rey y le dijo que no la tocara. Entonces, cometió un error Abraham en decir, es mi hermana. Cometió un error, pero Dios tenía una bendición. Sabe que después el rey la devuelve y le da muchas riquezas a Abraham. Y de ahí, por eso digo que Dios extrae milagros de los errores. No estoy diciendo que cometamos errores de adrede, no, pero sí cometemos errores, como dice San Chavo, sin querer queriendo, vamos a cometer errores. El que no quiere cometer un error, igual lo va a cometer errores. No es así que no cometa errores, sí va a cometer errores. Pero Dios extrae milagros de esos errores. Y recuerde que después tenía ya 100 años Abraham, mire, aquí ven, ya tenía 100 años, en Génesis 21, 5, ya tenía 100 años Abraham cuando Sarita dio a luz a Isaac. ¿Y qué edad tenía Sara? 90 años. 90 años. ¿Cometieron errores? Sí. Le ofreció a Agar, sí. Tuvo a Ismael, sí. Dijo que era su hermana, sí. Pero claro, después se arrepintieron todo eso. Pero cometieron errores, sí, como tú y yo cometemos errores. Pero Dios extrajo milagros de esos errores. E igual le dio la promesa y nació Isaac. Amén. Después de Isaac, Jacob y de ahí el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. En Éxodo 2:11 dice, Moisés mata a un egipcio, ¿cierto? Y Éxodo 3:4-5
¿cierto? Ahí está Moisés en la zarza. Primero Moisés estaba en el reinado que tenía, ¿cierto? Como en Egipto, criado por los egipcios como príncipe, ¿cierto? Estaba todo, y después él supo, cuando tenía 40 años, él supo que su descendencia era de los hebreos. Entonces ve a un egipcio que castiga a un hebreo, y él no le gusta eso, entonces mata al egipcio, lo entierra en la arena. Cometió un error porque lo hizo antes que Dios lo llamara. Cometió un error, pero Dios, igual de esos errores, Dios saca milagros. Después pasaron 40 años más, ¿cierto? Que él fue al desierto y estuvo muy lejos de todo lo que es Egipto, ¿cierto? Y de ahí Dios lo llamó. Entonces ahí Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro, y allí dice que en el monte ve una luz, ve la zarza que ardía y no se consumía. Claro, cometió un error de 40 años atrás, pero ya después de 40 años ya no era el mismo Moisés, es cierto, era otro Moisés, porque dice que no había hombre tan manso y humilde como Moisés, pero él pasó un proceso de 40 años más. Pero dice que cuando vio la zarza, ¿cierto? El Señor ahí le dijo, Moisés, le dijo 2 veces, quita la sandalia de tu pie, porque el lugar que tú pisas santo es. ¿Y por qué se lo dijo el Señor? ¿Por qué le dijo eso? Porque él lo tenía que llamar. Ahí fue el llamado de Moisés, a los 80 años. Primero él mata al egipcio, ¿cierto? Creyendo, pero fue un error porque no era el tiempo de Dios, por eso es un error. Pero después, cuando Dios lo llama 40 años más, ahí fue el momento de Dios, amén. Pero Dios saca milagros de los errores, amén. Dios saca milagros de los errores. Por eso que nosotros tenemos que confiar en el Señor, que Dios va a hacer milagros de aquellos errores que nosotros hemos cometido en la vida, pero ya no vamos a hacer igual. Como conversábamos, amén, la otra vez conversamos que si tuviéramos la edad que teníamos antes, no es muy bueno, es la mejor época es ahora, porque tenemos más conocimiento, no vamos a cometer los mismos errores, aunque Dios hace milagros de los errores, pero ya no es lo mismo, porque ya tenemos una mente más madura, una mente que piensa más en la palabra de Dios, no vamos a hacer lo mismo. Entonces es bueno, es mejor la vida ahora, con Cristo es mejor. A ver, póngase de pie que vamos a orar al Señor, vamos a orar al Padre. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre mío, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú nos enseñas, Dios mío. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos toda la gloria, Señor. Tú haces milagro de los errores, Señor. Tú haces milagro y te damos gracias por eso. Te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti, Padre. Gracias, Dios mío, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque tú siempre sacas milagros de los errores y siempre hemos cometido errores. No hay nadie en el mundo que no haya cometido errores. Siempre hemos cometido errores, pero tú eres un Dios bueno. Gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, la alabanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.